Son las 10 de la mañana de este martes 25 de marzo. Hoy hace 71 años del hundimiento del dragaminas Guadalete, una de las mayores tragedias navales en tiempos de paz de la Armada Española. Fue un 25 de marzo de 1954. La embarcación se vio atrapada en un fuerte temporal en el estrecho de Gibraltar, en las costas de Ceuta, mientras realizaba maniobras en la costa Ceuta. Y las adversidades meteorológicas y el viento oleaje provocaron el naufragio del buque, que terminó hundiéndose con 78 tripulantes a bordo, de los cuales 34 perdieron la vida. Hoy vamos a recordar este naufragio con el último de los supervivientes de esta tragedia, Eumenio Prieto. También conectaremos con los sindicatos, comisiones obreras y UGT para conocer el estado de las negociaciones en los convenios de hostelería y comercio. El 23 de octubre la patronal y los sindicatos acordaban desbloquear la negociación y retomar las conversaciones. 5 meses después no se ha alcanzado ningún acuerdo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos esta conexión con la actualidad local en directo. Además, estamos pendientes de varias cuestiones. Por un lado, las jornadas formativas sobre agresiones para personal sanitario, que están a punto de inaugurarse en el Hospital Universitario de Ceuta por parte de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, a quien escucharemos ahora en unos instantes. Y por otro, una jornada sobre mediación empresarial en el cielo a la organización de la Cámara de Comercio. Todo esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía. Antes, una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos las previsiones para hoy. Son de cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales y sin descartar que vayan acompañados de chubascos y tormentas ocasionales. Las temperaturas ascienden ligeramente, en la máxima hasta los 18 grados. La mínima hoy rondará los 13. En cuanto al viento, sopla flojo a moderado de poniente. Nos vamos en directo al cielo de Ceuta. Y se están celebrando unas jornadas, un desayuno informativo sobre mediación empresarial, organización de la Cámara de Comercio. Raúl Llamas, buenos días. El restaurante El Cielo ha acogido el desayuno informativo de la Cámara de Comercio, destinado a hablar de mediación empresarial, una charla a cargo de Patricia Guilarte. Ella es coordinadora de mediación de la Cámara de Comercio de Valladolid. Cuenta con 25 años de experiencia y más de 800 litigios resueltos. Antes de la charla, tanto ella como el secretario general de la Cámara de Ceuta, Joaquín Mollinedo, han atendido a los medios de comunicación para hablar de la importancia de esta figura, de esta herramienta muy importante para la actividad empresarial, ya que ayuda a resolver conflictos, por ejemplo, entre socios, entre empleados, proveedores, clientes o administraciones públicas. Los escuchamos. Bueno, la Cámara, dentro de su área de trabajo, sabéis que está desarrollando últimamente desayunos en temáticas de interés para la empresa, al objeto de acercarles en lo máximo posible actividades que consideramos que están en boga y que son necesarias aplicar. La mediación empresarial es verdad que lleva mucho tiempo intentando desarrollarse, que es una herramienta súper eficaz para lo que es el tema de los conflictos, resolver los conflictos empresariales, mercantiles, civiles, pero bueno, que ahora coge un auge mayor todavía con la entrada en vigor en abril de la ley del 1 de 2025 de la eficiencia de la justicia. Consideramos que es importante explicar a las empresas el servicio de mediación de la Cámara, de las ventajas de la Cámara, de la ventaja de la mediación, y para ello contamos y hemos traído a una ponente de reconocido prestigio, la coordinadora del área de mediación de la Cámara de Valladolid. La Cámara de Valladolid es un organismo de mediación empresarial que lleva muchísimos años. De hecho, en el 2023 organizó ella lo que es el Congreso Internacional de Mediación Mundial. Y ella, pues como persona profesional, lleva más de 25 años, 800 litigios resueltos, y ha sido galardonada recientemente por la Asociación Europea de Magistrados por la mediación, ¿no? Es decir, que contamos con una ponente que conoce todas las claves, y creo que es importante para transmitir a las empresas de Ceuta las ventajas de la mediación y del servicio de mediación. Y yo, por mi parte, ya está. Yo creo que la verdaderamente la experta, la que conoce la temática, es Patricia, y
a vuestra disposición. Bueno, yo encantada de estar aquí en la Cámara de Comercio de Ceuta. Muchísimas gracias por esta invitación. La Cámara de Comercio de Valladolid está encantada de estar aquí con vosotros y poderos contar un poco el itinerario del proyecto de mediación de esta Cámara, la de Valladolid, para ayudaros y para colaborar con vosotros en lo que sea y para también trasladar al público que esté aquí presente, bueno, pues para qué puede servir y para qué no utilizar los servicios de un mediador y sobre todo para que las empresas y los profesionales conozcan esta nueva posibilidad que a veces da unos resultados francamente satisfactorios para el mundo empresarial. Para quien no sepa a qué se dedica un servicio de mediación, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo ayudáis a resolver esos litigios? Bueno, nosotros intervenimos en cualquier diferencia y conflicto que surge dentro de la actividad empresarial con cualquiera de sus agentes de interés, es decir, conflictos que pueda haber con socios, con empleados, con proveedores, con clientes, incluso con las administraciones públicas. En la Cámara de Comercio de Valladolid tenemos un proyecto de mediación con las administraciones públicas dentro del juzgado que está dando unos resultados francamente satisfactorios. Es compleja, pero hasta ahí podemos llegar, hasta llegar a ayudar a las administraciones y a determinadas personas a llegar a acuerdos en determinados asuntos. Por supuesto no vale para todo, pero los resultados están siendo muy interesantes. Entiendo que uno de los objetivos es que este tipo de conflictos no se alarguen tanto en el tiempo, que puedan resolverse antes a través vuestro. Bueno, la idea es, en determinados asuntos, buscar el medio más adecuado de solución de ese conflicto. A veces, y esto lo hablaremos durante la ponencia, a veces el conflicto va mucho más allá del litigio. Entonces, hay que atender una serie de elementos que no aparecen en el juzgado y que, sin embargo, son los que mueven a las figuras de ese conflicto. Eso es lo que hacemos en mediación, sacar a la luz información que no está en el juzgado para ayudar a las personas y entidades a llegar a una solución consensuada si es posible. No sé si es probable de Ceuta, pero ¿cuáles son los conflictos o los casos más habituales? Perdona, repite. Los casos o las situaciones, los conflictos más habituales. Bueno, dentro del mundo empresarial en realidad se tocan todos los conflictos que hay en una sociedad, porque llegas hasta los conflictos familiares en empresa familiar, por ejemplo, hasta los conflictos con las administraciones públicas, que pueden ocurrir. La administración está presente en la vida social inevitablemente y surgen conflictos, pero también civil mercantil, incluso penal. Yo he llevado algunos asuntos en los que tenía a una empresa como perjudicada. O sea, en cualquier escenario de conflicto podemos intervenir, pero no en todos los casos, siempre son casos seleccionados. Bueno, pues seguimos pendientes de esa jornada, también estamos pendientes de conectar con el Hospital Universitario de Ceuta para ver en directo cómo se inician esas jornadas formativas contra las agresiones para personal sanitario, en las que va a estar presente en la inauguración la delegada del Gobierno, Cristina Pérez. Mientras tanto, vamos a abrir la página sindical para hablar de esa negociación de convenios colectivos de sectores como el de hostelería o el comercio. Recuerden que el 23 de octubre del año pasado, patronal y sindicatos acordaban desbloquear la negociación y retomar las conversaciones. 5 meses después, todavía no se ha alcanzado un acuerdo para actualizar el convenio de hostelería, que en este caso lleva 10 años sin actualizarse y es el primero que llevó a sentarse a la mesa sindicatos y patronal, a sindicatos y empresarios. Ángel Lara, secretario de Organización de Comisiones Obreras, muy buenas. Buenos días. Y Ramón Sánchez Pascual, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación minuto y marcador en la negociación? Entendemos que la negociación a día de hoy está totalmente bloqueada. Había un compromiso que arrancó en la mesa del diálogo social en el mes de octubre, donde se iban a ir viendo y resolviendo los sucesivos convenios que llevan, en algunos de ellos, una década paralizados, como sin negociar, como son el de hostelería, el convenio de comercio, que son los que llevan más atraso, y había también un compromiso, evidentemente, ir renovando el resto de convenios que iban caducando
Y había un compromiso también de, hay dos sectores que han crecido en estos últimos años en Ceuta, como es el de la sanidad privada, que está sin regularizar, no tiene un convenio que lo acoja, y oficinas y despachos, de negociar para estos dos sectores convenios de ámbito provincial. Y a día de hoy seguimos todavía, 5 meses más tarde, empantanados en el convenio de hostelería y no hay avance significativo. ¿Cuál es el principal punto de discrepancia que evita ese avance? Evidentemente entendemos que el principal punto es el retributivo. Hay que adecuarlo, es cierto que hay que adecuarlo, que tiene que tener como salida, hay que tener como casilla de salida el incremento que ha tenido en este último tiempo, en estos últimos años, el salario mínimo interprofesional. A partir de ahí habrá que establecer unas subidas anuales y unas diferencias entre categorías. Y ese parece ser que es el escollo fundamental. Porque ¿cuáles son las principales reivindicaciones que los sindicatos, UGT y comisiones obreras entienden que debe llevar el nuevo convenio colectivo? El nuevo convenio colectivo de hostelería, como dice mi compañero Ángel, lo primordial es que parta de una base aceptable después de una década sin negociar, sin que los trabajadores hayan no percibido un euro por ello. No podemos dejar de significar que el salario mínimo interprofesional debe ser el punto de partida para esta negociación. No podemos permitir que todos los conceptos salariales que tenemos los trabajadores de Ceuta por vivir en esta ciudad pasen a formar parte del salario mínimo interprofesional. Si hacemos una comparación, un trabajador de Algeciras hasta Irún, digamos, no necesita de esos complementos salariales. El salario mínimo ya le viene dado por el gobierno. Aquí, en esta ciudad, necesitamos introducir en él el plus de residencia, el prorrateo de las pagas extraordinarias y el plus de bonificación a la seguridad social. Y entendemos que es inaudito, no es de recibo. Para que nos hagamos una idea, ¿cómo están ahora las remuneraciones, los salarios, teniendo en cuenta que el convenio colectivo no se actualiza desde 2014? Ángel, ¿cómo ha influido, cómo ha impactado en el salario de los trabajadores este bloqueo en la negociación del convenio colectivo? En principio, los trabajadores deben de estar cobrando, el que esté a jornada completa, el salario mínimo interprofesional. Le deben de estar pagando, y digo deben porque no tengo una constancia. He visto alguna nómina de algún trabajador que ha venido a presentar alguna reclamación o ha tenido algún conflicto, y le pagan un complemento para llegar a ese salario mínimo interprofesional, con lo cual ahora mismo los trabajadores de hostelería en Ceuta están cobrando eso, el salario mínimo interprofesional, cuando además en otras comunidades, como dicen mis compañeros, el salario es bastante superior y además no se le computan ni plus de vinculación, ni plus de residencia, cosa que aquí se utiliza este tipo de pluses. En principio era que los trabajadores de Ceuta teníamos una mejora, todos los trabajadores de Ceuta tenían una mejora, precisamente por vivir a Ceuta, por estar al lado de la frontera, por ser un territorio de ultramar, un territorio por las comunicaciones. Pues resulta que ese plus se utiliza para llegar al salario mínimo, con lo cual cualquier trabajador de la península gana más porque sus convenios sí han sido mejorados. Con lo cual luego tendremos aquello que dicen que ¿dónde están los trabajadores de hostelería en Ceuta? Los que estudian en Ceuta en la escuela de hostelería. Pues muy fácil, muy sencillo. O en otros sectores trabajando donde están mejor retribuidos, o en la península, donde a la par están mejor retribuidos. Tenemos, hemos recogido del convenio colectivo que caducaba en diciembre de 2014 la tabla salarial. No sé si podemos verla en pantalla y un poco que nos expliquéis cómo está ahora mismo eso, teniendo en cuenta que han ido subiendo las cantidades de los salarios mínimos interprofesionales. Aquí tenemos la tabla salarial del convenio de hostelería de 2014, que pues en la categoría 4, por ejemplo, recoge un total de 979,33 euros, incluyéndose el sueldo base, el plus de residencia, el plus de transporte y el de quebranto. Pues todo eso le deben de abonar un complemento, donde llegue al salario mínimo actual, ahora sí, en 14 pagas, que serían 1.100
81 euros. Está complementado, simplemente ellos establecen un complemento en la realización de las nóminas para llegar a ese complemento, pero efectivamente estas son las tablas salariales y tienen que meter este complemento que, bueno, dependiendo qué local o qué empresa le pondrán un nombre o le pondrá otro, para que llegue, porque eso lo establece la ley, que tiene que llegar un contrato a jornada completa de 40 horas semanales, tiene que llegar a 1.181 euros. Y así estamos. Y lo que se trata con esta negociación es que cuando tú estableces un convenio colectivo, supuestamente mejoras el estatuto de los trabajadores. Si no, ¿para qué qué sentido tiene tener un convenio colectivo donde tenga las mismas prestaciones o los mismos derechos que tiene que son los derechos más básicos, el estatuto de los trabajadores? Generalmente los convenios colectivos tienen esa salvaguarda. Cuando el Gobierno establece este salario mínimo, lo hace fundamentalmente para atender a una gran masa de trabajadores que hay en este país, donde su actividad no está regida por ningún convenio colectivo. Entonces, se les aplica el Estatuto de los Trabajadores y tienen estas retribuciones mínimas. No se entiende que un convenio colectivo tenga estas cantidades mínimas. ¿Cuál es la propuesta retributiva que plantean los sindicatos para este convenio? La propuesta retributiva, hombre, hay que salir, o si no que te compre. Sí, bueno, mi compañero evidentemente la propuesta retributiva que pedimos no es ni más ni menos que sea un poquito decente. ¿Pero qué es decente? Para evidentemente, en un principio, después de los 10 años de inactividad, o sea, de no tocar un convenio, les pedimos un 18% como manera de paliar esa diferencia que han ido padeciendo los trabajadores del sector. Ese 18% estaba perfectamente justificado con los IPCs anuales que se han dejado de pagar. De ahí pasamos a una oferta de los empresarios basada en un 3%, pero un 3,5%, un 3%, querían que firmáramos por 4 años y andaba en esa banda 3,5% como máximo y terminaba en un 2%, algo que vemos totalmente inaceptable. ¿Terminaba en un 2 en cuánto tiempo? En 4 años. O sea, 3,5 y después 3,5, un 3, 2,5 y 2, daba así la cosa. O sea, algo que no entendemos, o sea, para nada es justo que un sector con 10 años de inactividad, quiero decir, salarial, y que nos ofrecieran eso. No lo vimos razonable. De hecho, mandamos una carta contestando que considerábamos inaceptable esa oferta. La tildábamos de inaceptable. Efectivamente. ¿Y el 18% que plantean los sindicatos en cuántos años? ¿En 4 años? Es que no. Hay que partir de eso, porque eso es lo que ha subido, el nivel de vida. El nivel de vida, y entendemos que es lo que hay que adecuarlo al salario mínimo. Es que ha subido eso desde el año 2010. No es que planteáramos ningún disparate. Y teniendo en cuenta que en esa propuesta de la parte empresarial entendíamos que había una trampa. Y la trampa era que se prorrateaban las pagas extraordinarias para poder llegar a ese salario mínimo. Y entendemos que eso no es una propuesta ni decente ni razonable para los trabajadores del sector de la hostelería. Sí, ¿pero en cuánto tiempo proponen los sindicatos? Entendíamos, en un principio establecimos una propuesta de convenio en 4 años. 4 años. ¿El primer año cuánto sería la subida? El primer año sería, primero, partiendo, armonizando con este 18%, saldríamos a nivel de salario mínimo, ¿vale? Y luego una propuesta que sería para el 2000, date cuenta que se presentó la propuesta el año pasado, 2024 un 3,5%, más, es decir, ese 18 más un 3,5%, un 3, un 2,5 y un 2%, completando 2024, 25, 26, 27. Vale, y entre esa propuesta del 18% más el 3,5, el 3, 2,5 y 2, y la oferta que hace la patronal, ¿dónde negativa total, una negativa, perdón. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a negociar la parte sindical? Es que aquí hay un problema que lo que acabo de intentar explicar, que era ¿qué concepto me computan para esa tabla retributiva? Porque entendemos que hay conceptos que no deben de computar, porque ya en la tabla del 2010, en la tabla retributiva no computaban. Ejemplo, las pagas extraordinarias. No se prorraten las pagas extraordinarias. Si no, me estoy haciendo trampas al solitario. Esta subida la estoy haciendo ¿con qué? Con las pagas extraordinarias de los trabajadores, que lo que hago es, en vez de repartirla en 14 mensualidades, tener 2 pagas extraordinarias o 3 pagas extraordinarias, lo que hago es que las prorrateo y con eso consigo parte de esa subida. Es que eso es una trampa. Entonces, lo primero que hay que ver, ¿qué elementos computan qué elementos computan para llegar a ese salario mínimo? Y a partir de ahí, porque entendemos que, por ejemplo, la antigüedad no debe de computar para llegar a ese salario mínimo.
debe computar salario base, o estábamos dispuestos a computarlo como en el convenio anterior, porque en el convenio anterior es verdad que computaba el plus de residencia, computaba el plus de vinculación, transporte y sueldo base. Pero es que en este se computan otros elementos, como pueden ser, por ejemplo, la paga extraordinaria, donde si las prorrateo, hombre, parte sustancial de lo que nosotros proponemos salía de ahí y no lo vamos a consentir. No vemos una propuesta razonable. Y ante esta situación de bloqueo, habían pues planteado una fecha límite para recibir una contraoferta de la patronal. ¿En qué punto estamos y cuál es la hoja de ruta? Sabemos que hay, bueno, le han dado una pensada a todo esto, evidentemente. Solo hemos pedido un poquito de dignidad a la hora de subir el salario a los trabajadores de la hostelería. Sabemos que están estudiando una nueva propuesta hecha por sus técnicos y estamos a la espera de que nos la pongan encima de la mesa. Pero lo que sí es cierto es que se tarda demasiado en todo esto. No podemos estar 4 meses para mirar un papel, porque los que están, sí que se les suba el sueldo, son los trabajadores, que al final son los que están padeciendo todo este tema. ¿Cuándo fue la última conversación que han tenido? La última conversación fue hace ya 3 meses, quizá. 3 meses y alguna llamada intermedia. Pero fundamentalmente esto arrastra otro problema. Tenemos un convenio de hostelería, de comercio que lleva también 7 años, 8 años esperando la actualización y va a arrastrar al resto de convenios, porque lo que no se entiende cuando ellos son diferentes personas las que negocian los diferentes convenios, hostelería, comercio, limpieza local y edificio, lo que no se entiende es que se tenga que terminar un convenio para empezar otro, porque si no se nos da la situación que estamos viendo que se nos viene encima, que es un bloqueo, se está produciendo un cuello de botella donde, bueno, porque se estanca un convenio, no se llega a un acuerdo, bloquea toda la demás negociación colectiva. Y eso no lo podemos consentir. Y de aquí el llamamiento que queremos hacer a los trabajadores. ¿Que vais a hacer asambleas? Sí, pero lo que dice Ángel es que el llamamiento, en este caso, va dirigido a la presidenta de la COE-CEUTI, a la señora Campo, de Empresarios, para que permita negociar varios ponga convenios un a la vez. poquito de orden, porque redondo es lo mismo. Nosotros somos los mismos negociadores siempre, pero los empresarios, en función del sector, son distintos agentes, distintas personas. No tenemos inconveniente en crear toda la mesa de negociación que hagan falta. El esfuerzo ya lo haremos. Pero los sectores no pueden estar esperando que se desbloquee el convenio de la hostelería. Y porque parece también que no todos los sectores tienen la intención o el ánimo, o en fin, o el interés de bloquear o no bloquear. Hay sectores donde, oye, la actividad va bien, se iba negociando bien y no habría que bloquear no hay necesidad ni motivo para bloquear esa... Bien, ¿cuándo se van a convocar esas asambleas informativas? ¿A qué sectores o a los trabajadores de qué sectores se van a convocar? ¿Cuál es el objetivo de las mismas? Y no sé si se están planteando también alguna otra forma de actuación. Bueno, en principio queremos tantear, yo creo que los sectores afectados, ¿no, Ramón? Evidentemente, nuestro plazo va a acabar este viernes. Si este viernes no tenemos noticias ninguna, se van a convocar a los sectores. Pero como dice Ángel, no solo al de hostelería, sino que el de comercio, los trabajadores de comercio están muy, digamos, enfadados, porque están viendo que llevan años también sin que se les suba nada. Desde el 17. Claro, y entonces no es razón el no llegar a un acuerdo con el de hostelería para que el resto de trabajadores vean aumentado sus salarios. Pero como dice Ángel, el de limpieza de edificios y locales está ahí llamando a la puerta también. Y son sectores que no tienen problemas, pero a la vez son guerrilleros también. Y están viendo que sus salarios tampoco se mueven, porque se está negociando un convenio que nada tiene que ver con ellos. También tenemos la posibilidad de ver la tabla salarial del Convenio de Comercio 2017 en algunas de las categorías, no en todas. En esta negociación, ¿cómo puede influir también la reducción de la jornada laboral o el proceso legislativo que se está llevando a cabo para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media? Bueno, en principio no se ha materializado todavía. Yo creo que hay sitios, por ejemplo, hay comunidades donde el convenio de hostelería ya se ha adelantado, incluso se le está aplicando ya
las 37 horas y media. Hay comunidades autónomas donde la negociación de sus convenios lo tienen recogido. Incluso ya están planteando las 35 horas. Y no se han hundido el sector, no ha habido problemas de ningún tipo. Es que no lo hay, no tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo. Porque también hay que tener en cuenta que, bueno, más tiempo libre, cuando la gente tiene más tiempo libre, también sale más a comer con su familia, sale a los bares, también es un motivo de incentivación para el mismo sector, no es todo negativo. No hay que tener a la gente con un grillete puesto para que esté trabajando, también tiene que salir, gastar, ¿sí? Que son sectores que viven de eso, ¿Cuál sería la gente la propuesta retributiva para el convenio de comercio? El convenio de comercio está presentada también la propuesta retributiva y va un poco en la misma línea que 18% también. Que el servicio de que el de hostelería. Que el de hostelería. Bueno, en las tablas es verdad que están más actualizadas, las tablas retributivas están más actualizadas, pero fundamentalmente lo que queremos, creo que podemos hablar por los dos, las dos grandes centrales, es dignificar los convenios y sobre todo ese aumento retributivo que creo que es tan necesario, porque en estos últimos años, como bien sabes, hemos tenido un aumento del IPC, evidentemente, un encarecimiento de la vivienda, de la cesta de la compra, y yo creo que hay que dignificar los convenios. Eso se llama, el resultante no va a ser un 18%. Lo que esto es la no pérdida de poder adquisitivo, es lo único que pretendemos, que los trabajadores el poder adquisitivo no lo pierdan en ningún momento. Sencillamente, las cuentas van encaminadas a eso, ni más ni menos. Aquí no se piden barbaridades. Las cosas que pedimos están sustentadas en cuentas, y es así. Y el resultado, los IPC, no los marcamos nosotros, los marca el gobierno. Y vamos a ir en ese camino. Pérdida de poder adquisitivo cero para los trabajadores. Bueno, pues estaremos pendientes de esta negociación, de cómo vayan continuando las conversaciones y de las diferentes medidas y formas de convocar a los trabajadores en esas asambleas que se van a empezar a convocar desde la semana que viene. Probablemente, y sobre todo llamar a la conciencia a los trabajadores. Cuando el trabajador se moviliza, se consiguen cosas. Hace falta movilización. La gente tiene que tomar conciencia de la capacidad que tiene. Cuando los sectores se movilizan, yo les garantizo que los empresarios, hay resultados y los empresarios se sienten... ¿Plantean llevar a cabo otro tipo de movilizaciones aparte de estas asambleas informativas? Sí. Después de las asambleas informativas no caben otra que las concentraciones. Y ya sabemos todos dónde se van a producir. ¿Dónde? Y a partir de ahí, en la puerta de los empresarios, no podemos ir a otro sitio. ¿De la Confederación de Empresarios? Evidentemente. Ellos tienen que notar, como bien dice Ángel, esa presión. Y si los trabajadores se mueven, se obtienen resultados. Y de ahí podríamos pasar en función de cada sector. Repetimos que hay sectores más fuertes que otros. La hostelería en Ceuta está perdida, en ese sentido. Pero hay sectores como el comercio o como la limpieza de edificios y locales que sí, que son luchadores. Y esa presión la debe notar el empresario. ¿Cuál es la fecha límite de retomar la negociación para evitar llegar a ese punto? La fecha límite va a estar muy próxima. ¿Cuánto es próxima? Pues, es decir, la semana que viene estamos con asamblea. La siguiente se está hablando ya de movilizaciones que pueden culminar en paros. Pues insistimos, estaremos pendientes a partir de la semana que viene a ver cómo van transcurriendo los acontecimientos. Por cierto, en la Confederación de Empresarios a las puertas se concentraban trabajadores de estructuras del Estrecho ante ese conflicto laboral. ¿Cómo va el proceso del ERE para los 19 trabajadores que hace unos días quedaban en vacaciones oficialmente esperando? Bueno, en principio ahora mismo está todo el trámite administrativo, la documentación creo que está a día de hoy ya en su fase de administrativa, tanto en la que le corresponde a la Inspección de Trabajo y a Delegación de Gobierno, emitiendo los informes preceptivos. Entendemos que de aquí a pocos días los trabajadores ya... ¿Porque de cuántas son las vacaciones? Vamos a ver, en principio ellos tienen ahora mismo un periodo de vacaciones por toda la semana. Se supone que ya, como bien te digo, están todo el trámite en el área de trabajo y la inspección de trabajo, y lo que estamos esperando es que el ERE ya se materialice y que los trabajadores estén liberados por aquella manera, por decirlo de alguna manera, de prestar servicio en esa empresa y puedan marcharse a otras empresas.
si se agota la semana y no se culmina, sigue quedando algún fleco del tema administrativo, pues negociaremos con la empresa qué medidas tomamos, si los trabajadores se incorporan al puesto de trabajo o siguen disfrutando algún día de vacaciones. Pero en principio ya cuestión de pocos días. Y sí me gustaría hacer un hincapié en esto, para que se dé cuenta la clase trabajadora de lo que cuando en un sector se moviliza, unos trabajadores se movilizan, se consiguen las cosas. Ha sido un ERE duro, ha sido unas negociaciones duras y ha sido gracias a la movilización de parte de los trabajadores, cómo se ha conseguido llegar a esta situación. Y una última cuestión, bueno, que nos trae la actualidad. Este lunes a mediodía había una agresión en el CETI. Un residente pues agredía a 4 trabajadores, una cocinera y a 4 vigilantes de seguridad que acudieron en auxilio de su compañera. Comisiones Obreras se solidarizaba con los trabajadores agredidos y exige a las autoridades las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de residentes. Y tomaremos medidas, dice la nota de prensa, oportunas para exigir su solución, si no hay problema. ¿Cuáles son las medidas que plantea y las medidas que tomaría el sindicato si no se llevan a cabo? Bueno, otras veces lo hemos apuntado así. Hemos tenido conversaciones, alguna que otra vez, tanto con el director del CETI como con la delegada del Gobierno. Estas medidas son, o las que pedimos nosotros, en algunos casos serán pues, refuerzos de plantilla, que haya alguna dotación de policía local, de policía nacional en la puerta, como bien he dicho, que se refuercen los servicios y desde luego todas aquellas que se puedan implementar para evitar este tipo de sucesos, que se produzcan lo más tarde posible, teniendo en cuenta, como decimos en la nota y como recalcamos, para los trabajadores de los diferentes gremios que trabajan allí, que prestan su labor allí en el CETI, como de las mismas personas que son residentes en el CETI. Allí hay familias con menores alojados y evidentemente estas son unas situaciones muy desagradables que a nadie le gusta que ocurran. ¿Y cuáles son las medidas que va a tomar Comisiones Obreras para que se lleven a cabo estas demandas por parte? Evidentemente lo que vamos a formalizar en unos días es una reunión tanto con el director del Centro de Estancia Temporal como la señora delegada del Gobierno, como lo hemos hecho, como ya te he dicho, en otras ocasiones. Sí hay que implementar, dependiendo del número de residentes que haya puntualmente, en más número de vigilantes, si habrá que poner o habrá que pedir que la Policía Nacional esté especialmente pendiente, que de hecho lo está, pero que esté, si cabe, más pendiente por si surge cualquier conato que no debe, que gracias a Dios esto se está produciendo cada vez más de tarde en tarde, pero a ver si podemos llegar a que no se produzca ninguno. Pues esperemos que así sea. De hecho, vamos a escuchar ahora en unos instantes a la delegada del Gobierno en directo desde el Hospital Universitario de Ceuta. Ramón Sánchez Pascual, muchísimas gracias por conectar con la pública para abordar esta situación y repasar cómo están las negociaciones en los convenios colectivos de momento de hostelería. Y muchísimas gracias también a Ángel Lara, secretario de Organización de Comisiones Obreras. Un placer. Gracias. De momento, ¿no? De momento. Secretario de Organización. De momento. 10:33, nos vamos al Hospital Universitario de Ceuta. Allí Rafa Morales está siguiendo esas jornadas formativas sobre agresiones al personal sanitario. Jornadas, Rafa Morales, que han sido inauguradas por la delegada del Gobierno, Cristina Pérez. Así es, Susana, buenos días. La delegada ha llegado al acto de presentación de estas jornadas sobre agresiones, jornadas formativas sobre agresiones en el ámbito sanitario. Cristina Pérez ha querido remarcar la labor tanto de los profesionales sanitarios como de los agentes y los cuerpos de seguridad, en este caso de la Policía Nacional, a la hora de combatir este tipo de agresiones, que ha manifestado en todo momento el apoyo por parte de la delegación del Gobierno a combatir estas acciones que se emprenden normalmente en los centros sanitarios contra el personal sanitario, doctores, enfermeras y demás cuerpos técnicos. Al mismo tiempo, a lo largo de su intervención, hemos querido preguntarle ministro de Hemos perdido la conexión con Rafael Morales. Vamos a escuchar ahora sí ya las declaraciones de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez.
Estamos aquí para presentar unas jornadas sobre lo que es la intervención policial en casos de posibles agresiones a facultativos o a personal sanitario en general. Nosotros desde la delegación del Gobierno queremos mostrar nuestro total apoyo a los sanitarios de Ceuta, que tan buena labor desempeñan dentro de lo que es sus funciones en la sanidad pública, y por supuesto brindarles toda la protección que merecen. Ojalá no fuera necesario. Si no fuera necesario, no estaríamos aquí y además estaríamos como se debe, sin ningún tipo de agresión. Es cierto que no es un número elevado de agresiones las que se producen a los sanitarios ceutíes, pero con que se produzca una sola, la Administración debemos intervenir para proteger a los profesionales que desempeñan su trabajo. Tal y como dicen las estadísticas, en los centros de salud, en el caso de Ceuta, en el de Otero, se han producido más intervenciones de las deseables y, por tanto, lo que queremos transmitirle a todo el personal sanitario es que estamos aquí para protegerlos, para defenderlos y para hacer cualquier actuación que sea necesaria en el caso de una posible agresión. Tenemos la figura del mediador policial, que es la persona de referencia que tienen los sanitarios para activar cualquier protocolo. Y queremos que los sanitarios lo conozcan a su persona de referencia en la Policía Nacional, para que en el caso en que se produzcan esas agresiones, que en la mayoría de los casos son agresiones verbales, en otras se llega un poco más, pero quiero que sepan que siempre vamos a estar ahí para protegerlo, que la Dirección Territorial de Ingesa los va a respaldar en cualquier actuación que hagan, que la Policía Nacional está a su entera disposición para que en el caso de una posible agresión sepan activar cualquier protocolo de intervención y, por supuesto, que la delegación del Gobierno, la delegada del Gobierno, les muestra su total apoyo. Estamos trabajando para que esas agresiones no se produzcan, pero si por desgracia se producen, van a tener todo el sistema, todos los protocolos activados de protección, de amparo y de defensa ante las instituciones que sean necesarias. Sí, ¿se ha analizado por qué sucede en unos centros más que en otros? Normalmente es por la carga asistencial. En cuanto si hay más carga asistencial, existen más probabilidades de esa agresión. Tened en cuenta que muchas veces estamos ante enfermos con alguna patología mental, alguna adicción, que requiere de una medicación que no siempre el facultativo le puede dispensar, y eso hace que se produzcan unas situaciones de tensión que requieren en muchos casos la intervención policial. Análisis exhaustivo de por qué en unos sí, en otros no, yo no los tengo, pero sí que me atrevo a decir que muchas veces va en función de esa carga asistencial que tienen determinados centros de salud respecto a otros. Efectivamente, el centro 2 es el centro que tiene más carga asistencial de los 3 centros de salud. Entonces, numéricamente, pues asisten más pacientes que en el resto, ¿no? Se analiza uno por uno cada una de las agresiones que hay, tanto si son físicas, que en este caso fueron 5 en el 2024, como si son no físicas, habitualmente son verbales, sobre un número muy importante de atenciones que se hacen en Ceuta a diario, ¿no? El Ingesa y todas las instituciones, ¿no?, estamos, como no puede ser de otra manera, muy preocupados por cuestiones de este tipo, y nosotros lo que queremos trasladar a todos los profesionales sanitarios y a toda la población en general es que haremos todos los esfuerzos necesarios para que las agresiones, tanto a personal de los servicios de salud como cualquier otro, pues desaparezcan. Y por lo tanto hay que poner recursos y hay que poner medios de los que se hablará a lo largo de la jornada. Yo quiero agradecer a la Policía Nacional y poner en valor las relaciones con la Policía Nacional, donde la colaboración es constante, permanente, las 24 horas al día, con el interlocutor policial, y fruto de ello es que la jornada, para que pueda venir todo el personal de Ingesa, tanto de atención primaria, atención especializada, servicios de urgencia, etcétera, se han dividido la misma jornada en 3 días para que puedan asistir a cualquiera de esas sesiones, que va a ser la misma estos 3 días, 25, 26, 27, e incluso el 2 de abril
también habrá una en el Centro de Salud del Tarajal para aquellas personas, para aquellos profesionales sanitarios que no puedan venir porque les coincida con la consulta diaria, y entonces hacerla más tarde en el centro de salud para que también puedan acudir. Por lo tanto, poner en valor la jornada, poner en valor sobre todo a la Policía Nacional, la gran colaboración que siempre tiene con el INGESA y transmitir nuevamente que el INGESA hará los esfuerzos necesarios tanto en el ámbito preventivo como en las actuaciones que hay que llevar a cabo cuando, por desgracia, una situación de estado ocurra, y llevar a los tribunales cuando esta situación pues aparezca. Muchas gracias. Sí. Disculpe, ¿el centro 2 cuál es? Otero. ¿Y nos puedes decir las sesiones en sí en qué van a consistir cada una de ellas? Bueno, quizás vendría un poco más de la mano del interlocutor policial, pero van a fundamentarse en que, primero, en que se conozca que existe la figura del interlocutor policial. En Ceuta ya hace tiempo que viene. Todo esto viene de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del 2017 y la figura del interlocutor policial sanitario. Que se conozca cuál es la figura y las interrelaciones que existen, y que todo el profesional sepa en 3 ámbitos. Por un lado, en el ámbito preventivo, conozca su centro de trabajo, conozca los dispositivos que tiene, conozca las medidas de evacuación que pueda haber en el caso de que tuviera una situación comprometida. Una vez que sepa, de ahí van a venir un poco la jornada, que sepan qué situaciones pueden ser conflictivas y cuáles son menos, y cómo abordarlas. Una vez, cómo abordarlas de la mejor manera para disminuir el riesgo, ¿no? Y en el caso de que suceda una situación desagradable, pues cómo emprenderla, cómo avisar tanto a los servicios de seguridad que tiene el INGESA en todos sus centros como al interlocutor policial, y acudir a los juzgados para poner la denuncia correspondiente, los trámites posteriores y las ayudas y los refuerzos que tiene del INGESA para hacerle frente. ¿Tenéis más preguntas? Sí, señora delegada, más allá de lo que nos ocupa hoy en día, que son estas jornadas sobre agresiones a profesionales sanitarios, me gustaría preguntarle por la reunión con el ministro y para analizar esa situación en el contexto migratorio, sobre todo en lo relativo a los menores extranjeros no acompañados. Pues como bien dice, ayer mantuvimos una reunión con el ministro de Política Territorial y todo su equipo, con Ángel Víctor Torres, y el tema a tratar fue el reparto que recoge el Real Decreto Legislativo 2/2025 de reparto de menores en todo el territorio nacional. Reparto de menores que están principalmente en Canarias y en la ciudad de Ceuta. Como bien sabéis, la presión migratoria es bastante importante en nuestra ciudad, y lo que ha hecho el Gobierno de la Nación en su implicación por mejorar la calidad de vida de los ceutíes es elaborar un decreto con el apoyo parlamentario necesario para disminuir esa carga, ese fenómeno migratorio en la ciudad autónoma, y repartir de manera equitativa a los menores que se encuentran en Ceuta y Canarias. Los criterios son unos criterios objetivos. Estamos hablando de una política de Estado, no estamos hablando de parchear una situación que se cronifica y que por nuestra situación geopolítica y geoestratégica va a continuar. Entonces estamos hablando de unos criterios objetivos, de unos criterios de Estado que se van a aplicar a todo el territorio nacional. Estamos hablando de hacer unos porcentajes en función de la población de cada ciudad, de cada comunidad autónoma, que se hará el coeficiente entre la población y el número de menores existentes para así hacer un reparto equitativo, y también se tendrán en cuenta otros criterios como la renta per cápita, las tasas de paro o las infraestructuras que tenemos para la acogida de menores. Willy, sí, pero como bien Willy, ¿me escucha? Ayer, en la reunión se trata de criterios objetivos. Willy, no interviene en la política. ¿el qué? Si tienes grabar. Entonces me quito el pinganillo. Como es Ceuta, y tienes menores, estamos en una contingencia migratoria. Entonces, lo que se trata es de aquellas comunidades que no tienen menas, porque las rutas de la inmigración no les ha llegado, pues que tengan una cuota de esos menores. Todo ello respaldado con una financiación que en un principio será de 100 millones de euros. A partir de ahí se harán los traslados pertinentes. Tened en cuenta que en comunidades como Andalucía o Castilla y León, el que haya 100 o 150 menas no tiene la misma incidencia que 400 en Ceuta.
por razones de espacio, tenemos 18 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que se pretende ahora es que lo que en un principio requería la colaboración de las comunidades autónomas, ahora va a ser una obligación de estas, porque viene recogido en un Real Decreto legislativo. Se les ha pedido un informe sobre los menores que tienen en su territorio a fecha de 31 de marzo y en función de esa información será un reparto, que estimamos que para el 15 de abril y tal ya se podrá empezar a hablar de reparto de menores. Pero claro, nos encontramos con la situación parlamentaria que tenemos y en la que los apoyos son tan necesarios. Ese Real Decreto legislativo tiene que ser convalidado por el Parlamento, por el Congreso de los Diputados, y es ahí donde se determinará la vigencia o no del Real Decreto. Yo, en este sentido, quiero apelar a la responsabilidad. No vale quejarse de que Ceuta tiene muchos menas y después votar en contra en el Parlamento de esta modificación legislativa. Y voy a ser clara, porque yo creo que aquí, en temas como este, no se admiten medias tintas. Yo le pido al señor Zelaya que vote en consecuencia, que vote en favor de los intereses de Ceuta, de los ceutíes, de los que lo han elegido para estar ahí. Entonces, que se olvide de esa disciplina de partido, que se olvide del señor Feijóo y del señor Tellado y piense en la presión migratoria que tenemos. El Gobierno de la ciudad ya se ha pronunciado. El Partido Popular, en la persona del señor Vivas, ya ha dicho que está de acuerdo con este reparto de menores. Ahora lo tiene que demostrar en el Congreso. Así que al señor Zelaya, responsabilidad y compromiso con Ceuta, no con su partido. Eso es lo que le exigimos desde Ceuta, desde la delegación del Gobierno, pero no porque le interese a la delegación del Gobierno, sino porque le interesa a los y las ceutíes, que son los que soportan este fenómeno migratorio, los que financian este fenómeno migratorio y los que están de acuerdo en que se hagan repartos que el señor Zelaya debe apoyar en el Congreso. Yo no sé si me podría aclarar sobre el fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia está diseñado para apoyar a las comunidades autónomas que en acogida superen la capacidad ordinaria. Bueno, va a haber dos fases dentro de ese fondo de contingencia. Por eso, por un lado, cuando se supere en 3 veces el número de menores óptimo en cada comunidad autónoma, se activará. Pero también hay que tener en cuenta que se va a financiar esos traslados a las diferentes comunidades autónomas y se le va a dar a la comunidad autónoma, no porque sea una u otra, que eso también se está haciendo de manera malintencionada. Se va a hacer con criterios objetivos de ocupación y en función de eso se financiará coste por niño que se reparta a cada comunidad. Por eso se ha pedido el informe de cuántos menores tiene cada comunidad. De hecho, para el día 31 de marzo se le ha exigido a las comunidades autónomas que tengan ese informe. Yo me van a permitir que con determinadas comunidades autónomas no sea muy optimista y creo que después habrá que aplicar el procedimiento administrativo para requerirles. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza, aunque algunos como Ayuso y otra gente de ese calado no lo merecen. Sí, yo quisiera preguntarle por la lesión que se produjo ayer de un interno del CETI, si se va a tomar alguna medida, si va a haber alguna reunión particular al respecto o se considera un hecho aislado. No, hecho aislado ninguno. Quiero decir, aquí cualquier agresión debe ser tratada como lo que es. Una puesta en peligro de la convivencia y del buen hacer de los profesionales del CETI. En este caso, mi total apoyo a todos y cada uno de los vigilantes que sufrieron ayer la agresión y los que no la han sufrido, pero trabajan allí y están en continua tensión, así como al personal de cocina, que igualmente se vio ninguneado y agredido por este señor. Las medidas que se van a adoptar son los que la legislación vigente estima. Este señor fue detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad, por Policía Nacional, que intervino en el momento y será puesto hoy a disposición judicial. Las medidas serán las que el juez determine o la jueza y con carácter interno, pues la que el régimen del CETI así establezca. Como digo, en estos casos, aplicación de la ley, como no puede ser de otra manera, y apoyo total a las personas agredidas que están haciendo su trabajo y en ningún caso pueden ver menoscabada su integridad por actuaciones de este tipo. Chicos, tenemos que entrar en la jornada. Yo quiero hacer una última pregunta. Llevamos ya algo más de un mes desde las primeras expediciones comerciales a través de la aduana comercial. ¿Está satisfecha usted con el resultado que se está dando? Me refiero, ¿hay fluidez realmente o la cosa no está yendo como en un principio se pensaba?
Yo, por naturaleza, nunca estoy satisfecha con lo que se hace, siempre aspiro a un poquito más, tanto en sanidad como en educación, como en aduana comercial. Como les dije desde un primer momento, esta aduana comercial va en función también de los intereses empresariales que existan en la ciudad de Ceuta. Los empresarios tienen todos los elementos necesarios para ver si pueden o no pueden hacer expediciones comerciales. La delegación del Gobierno los va a seguir apoyando para hacerlas, pero ya adopta un plano más secundario en esta historia. Siempre es necesario que haya más, yo tengo que decirlo, me gustaría que hubiera expediciones diarias, no está ocurriendo así, pero si me permiten la expresión, la pelota está en el tejado del empresariado, que ya tiene todos los elementos necesarios para poder hacerlo, y serán atendiendo a sus criterios comerciales los que determinen si pueden o no pueden, o si deben o no deben. Yo en eso, como comprenderá, no puedo entrar, sí puedo entrar en facilitarle todas las actuaciones que quieran llevar a cabo. Gracias. Bueno, pues hay las declaraciones de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, sobre esas jornadas formativas sobre agresiones que están recibiendo los profesionales sanitarios y también respuestas a preguntas de nuestros compañeros de la prensa. Nosotros continuamos, ahora mismo son las 10 de la mañana y 50 minutos y vamos a hablar de una de las mayores tragedias navales de la Armada Española en tiempos de paz. Hoy, 25 de marzo, hace 71 años del hundimiento del Dragaminas Guadalete. Fue, como decimos, un 25 de marzo de 1954. La embarcación se vio atrapada en un fuerte temporal en el estrecho de Gibraltar mientras realizaba unas maniobras en la costa de Ceuta. Las adversas condiciones meteorológicas y el viento, el oleaje, provocaron el naufragio del buque, que terminó hundiéndose con 78 tripulantes a bordo, de los cuales 34 perdieron la vida. Vamos a recordar este naufragio y lo hacemos con uno de los supervivientes, con el último de los supervivientes de esta tragedia, Eumenio Prieto. Muy buenas. Muy buenas tardes, muy buenos días. Muchísimas gracias, lo primero, por venir aquí a Conectados a recordar ese 25 de marzo de 1954. Pues ¿Cómo recuerdas? Que hagamos algo todavía en homenaje a ellos, por lo menos. ¿Qué menos? Que el que lo sabe, el que lo vio cómo pasó todo, pues que pueda contar que no fue culpa nuestra. ¿Qué recuerda? ¿Cómo recuerda ese naufragio? Yo lo recuerdo todo, porque lo viví entero, desde que salí de Ceuta hasta que regresé a la Carraca. Lo recuerdo todo. Todo. Lo hicieron pasar, que nos prohibieron hablar. Y claro, cuando se prohíbe hablar es porque no hay razón que lo sostenga. Prohibieron hablar porque sabían que no tenían razón para... Tanto así que el comandante que habíamos tenido anteriormente, que nos había relevado menos de un mes, 20 días o así, lo dijo delante de nosotros: si soy yo, esto no ocurre. Lo dijo delante de nuestra con toda la voz del mundo. Si soy yo, esto no ocurre, porque él no hubiera salido. Él era un hombre ya veterano ahí en esto, llevaba ya hace unos años, ya a él no lo iban a engañar. Él tenía que ser lo que él dijera. Don José Moya Maestre, se llamaba Don José Moya Maestre. Porque ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue el hundimiento del barco, del Dragaminas Guadalete? ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerda ese momento que me explicaba aquí ahora fuera? Porque no estaba en condiciones de aguantar toda el agua que le entraba. Ya las frisas, las puertas estancas, la goma estaba tan dura, la goma que era la que tenía que hacer de frisar, que no entrara el agua, estaba tan dura de tanto pintarla. Lo que se pretende allí en los barcos es que estén limpitos de pintura y de metales, que brillen, que se vean limpios y tal. Pero después, lo que es mecánicamente que funcione, eso no funcionaba. ¿El barco salió a las 10? Salió a las 10 de la noche de Ceuta. Y se hundió normalmente, todos los relojes se pararon a las 5:30 de la tarde. Hasta las 5:30 de la tarde duró aguantando. Estuvimos pasándolo mal, desde mediodía del día 25 a mediodía. Vimos pasar un barco inglés que pasó muy cerca nuestra, creímos que iba a recogernos y pasó de largo. Luego tengo entendido que el capitán tuvo su castigo, porque nos abandonó. No, en la mar hay que prestar auxilio a todo lo que se vea
que está en malas condiciones, que está en peligro, hay que auxiliarlo. Y él pasó, siguió de largo y ya está. Y nosotros nos quedamos allí hasta las 5 de la tarde, 5:30, en que ya se hundió el barco. Ya estaba que no aguantaba más de agua. Ya tenía agua más de la que aguantaba. Se había llevado todos los salvavidas, quedaba uno. Y ese uno fue el que salvó a lo menos 20. A 20 personas o más salvó ese salvavidas que teníamos en la proa. Se había llevado el bote Falúa, que tenía motor. Se había llevado el otro bote que no tenía motor. Lo había llevado de golpe de mar. Se había llevado las 2 balsas salvavidas, la de estribor y la de babor, se la había arrancado y la había llevado. No había dejado nada, no había quedado más que la que estaba en la proa, que estaba fuera del agua. Esa es la que salvó a unos pocos. Y usted lo vivió todo porque además estaba de guardia desde las 12. Yo estuve todo, yo no dormí, yo salí de Ceuta despierto y despierto llegué a donde me llevaron. Primero a Gibraltar, allí estábamos en Cuero, vino un barco, vino el Punta Europa, que era el que hacía la travesía Algeciras Gibraltar, uno de ellos, y nos trajo bebida, nos trajo coñac, nos dio un jersey de cuello alto, una camiseta, un calzoncillo y un pantalón. Y ya nos vistió. Estábamos en Cuero y nos vistió él. Traía la ropa para nosotros. ¿Y cómo recuerda ese momento del hundimiento cuando se empieza a hundir el barco? Usted estaba de guardia. ¿Cómo fue ese proceso? Eso estuvimos arriba lo menos 4 horas. Esperando, todo el mundo vestido allí, esperando que se hundiera. Y la gente estaba esperando allí y en lo último que quedaba fuera, que era la parte de la proa, allí estábamos aguantados todos. ¿Agarrados? Agarrados no, estábamos allí sentados. No, aquello no se movía ya, estaba que ya no se movía, estaba metido, ya más de la mitad del barco estaba enterrado en agua. Lo que quedaba afuera no se movía. Se movía, no se notaba siquiera. Y allí yo no sé si me tiré o me quedé a flote. El caso es que yo me vi al lado de un jaretao y vi a un compañero allí, muchacho, también conmigo, un tal Fariña, gallego, y nos cogimos los dos al enjaretao y le digo, mira, vamos a poner la proa, vamos a poner el pico de proa. Y no para de dar a los pies, a las piernas, pero más bien no era por nadar, era por mantener la temperatura del cuerpo, era por no quedarnos helados, porque hacía un frío, estaba cayendo una lluvia tremenda y un frío, un viento de miedo. O sea que estábamos helados, yo estaba agarrotado. Cuando llegamos al barco yo tenía los dedos agarrotados, no me los podía... Porque ¿cuánto tiempo estuvieron en el mar nadando con, con esas condiciones? 3 horas y media. Nosotros, el otro muchacho y yo, estuvimos 3 horas y media. Llegamos a las 9 al barco. ¿Desde qué hora? Desde las 5:30. Madre mía. Desde las 5:30 a las 9. ¿Y en marzo? Y en marzo, el 25 de marzo, temporalazo de miedo. O sea, era lo que hacía. ¿Y cómo se han conseguido salvar? ¿Ha temido por su vida en algún momento? El barco en sí no reunía condiciones ninguna para aguantar. La cubierta tenía una especie de ventanas, tenía a lo menos 5 o 6 ventanas todo a lo largo, que se verán en la fotografía, y esas ventanas tenían que girar. Con el balance del barco debían de girar. Me entraba el agua, pero cuando se girara, el agua se salía. Pero como nota que estaban tan pintadas estaban, que los ejes estaban fijos. Los ejes ya los tenía fijos. Y aquella ventana estaba fija. Y el agua por allí no salía. Entraba, estábamos allí, me acuerdo que estábamos temprano. Serían las 8 de la mañana. Yo dije, no llamo a nadie porque estaban acostados. Digo, ¿para qué lo voy a llamar si aquí no pueden estar? Estábamos todos con el agua por encima de la cintura. ¿A qué van a venir aquí? Yo los dejé que estuvieran acostados. No les toqué ni diana. Se fueron levantando poco a poco. Y estaba el barco, que es lo que tenía de altura la regala, que eran lo menos 80 centímetros o más. Eso estaba lleno de agua. Venía un golpe de mar, llenaba.
y no daba tiempo a que se vaciara nada cuando venía otro y venía otro. Y aquello estaba siempre estaba a tope, y entraba para el dormitorio. El dormitorio, y cerramos la puerta, que estaba bajo techo, cerramos la puerta y allí no entró ya. Allí ya conseguimos que no entrara el agua. Pero lo que es que intentamos en máquinas, que no entrara a las máquinas, a las calderas, porque el carbón lo hizo agua. La cubierta donde pisamos tenía 2 escotillas por cada banda, 2 babor y 2 estribor. Ahí cuando hacíamos carbón, la gente se metía en la carbonera, los obreros se metían en la carbonera y los enterraban. Luego ellos desde dentro iban paleando y echando a las esquinas, echando hasta que aquello lo tragaba. Estamos viendo imágenes de uno de los homenajes que se han hecho a los tripulantes de este barco. Insistimos, han muerto 34 compañeros, Eumenio. ¿Cómo fue eso? Ese está el monolito, es el monolito que está en el Muelle España. ¿Cómo fue ver cómo se iban 34 compañeros? Pues se fueron, yo vi algunos en el agua ahogados, porque a uno lo vi tumbado en un banco de los que usábamos para comer. Pero lo noté porque tenía un jersey que tenía el escote colorado. Sí. Y la bocamanga también la tenía colorada. Y digo, ese es el fulanito de tal. Algunos sí lo conocí. Se fueron porque no aguantaron. Estaban muy lejos del salvavidas, no cogieron el salvavidas. Estaban a flote, estaban sin nada. Salvavidas no había ni uno disponible. Salvavidas fui yo a verlos. Yo sabía dónde estaban las cajas de los salvavidas. Fui a mirarlo. Bueno, yo lo cogí, me lo puse y estaba todo roto. Tantos años que llevaba aquello sin usarlo, pues el género eran de tela, ¿sí? Y eran pedazos de corcho rectangulares que tenía dentro. Pero estaban todos hechos polvo, estaban todos rotos. Nadie se salvó con salvavidas. No había salvavidas de los de la dotación que éramos, no éramos 78. Es otra cosa malamente que hizo el comandante. Porque a los que estaban licenciados, que ya le correspondía dejar el barco en Ceuta, irse a su casa y coger el barco y el tren, dice, no, os voy a llevar a Melilla. Y en Melilla, fíjate que eran 3 días, se hicieron víveres para 3 días, para comer en la mar 3 días. Y cuando a Melilla se llega 9 horas. 9 horas que tardábamos llegar normalmente a Melilla, de Ceuta a Melilla. Pues yo he ido unas pocas veces. Y hasta llevando el barco. Una vez el oficial me vio de noche y dice, Eumenio, coja usted el timón y cuando llega a 3 Forcas, cuando vea la luz de 3 Forcas, del cabo 3 Forcas, que es el de Melilla, dé usted la vuelta. Y cuando vea usted Punta Almina, que es el de Ceuta, cuando vea usted cerca, dé usted la vuelta. Y venga, vuelta para allá y vuelta para acá, y da de Melilla para acá, navegando. Tenía 21 años. Yo tenía 21 años. Llevaba 3 meses en el barco. Yo llevaba 3 meses y un mes cumplido los 21. 21 años recién cumplidos. Yo cumplo en febrero, el día 16. Sí. En febrero, y se hundió el 25. ¿Y cómo reacciona ese jovenzuelo, ese chavalín de 21 años recién cumplidos, una vez que ya se ve a salvo, una vez que logra llegar al barco? Yo cuando íbamos todavía navegando, cuando íbamos nadando, yo le decía a mi compañero, tú no te preocupes, la moral que tiene uno de la juventud. Yo le decía, tú no te preocupes, que nosotros a alguna playa vamos a llegar. Nosotros vamos a llegar a alguna playa, a una playa a otra llegaremos. Porque no se veía nada alrededor. Nada, de costa nada. Eso dice que fue entre Estepona y Marbella. Ay. Más o menos entre Estepona y Marbella, pero en alta mar. No se veía nada a la costa, nada. Y ahí os rescató un barco. Y allí nos rescató un barco que salió de Ceuta. Primero salió un correo. Salió un correo en busca de Nuestra Virgen de África, creo que salió. Pero como esos barcos, ¿sabes? El que ha navegado ahí, que hemos navegado todos los de Ceuta, es corrida la cubierta. La cubierta llega de popa a proa. Pues la mar llegaba de popa a proa. Y no, imposible, se hundía.
Eso no aguantaba nada. ¿Y cómo reacciona ese chavalín cuando ya se ve a salvo a bordo de ese barco que apareció? Yo nada más que di con el vientre en la borda, yo dije, ya estoy salvado. ¿Qué pensó ahí? No te da tiempo. Ha pasado tanto que no sabes en qué pensar. Claro, 4 horas en el agua con ese frío. 3 horas y media en el agua, lloviendo pero fuerte, con un frío tremendo, un viento frío. Bueno, el mes de marzo. Ya sabemos lo que ha hecho este mes de marzo. Claro. ¿Qué ha hecho este año? ¿Y a quién es la primera persona con la que hablo, a la primera persona que le da un abrazo? Compañero que yo encontré cuando yo me salí de las calderas, que yo estaba solo allí. Al calorcito, ¿no? Al calorcito, yo digo, aquí hasta que no pare yo de temblar, hasta que no se me quite la tembladera, yo no voy en busca de ello. Cuando se me quitó, tardía 1 hora y pico, y me fui al salón y allí estaban todos reunidos. Y ya estuve hablando con ellos. Ya digo, en ese momento se llevaban a uno que fallecía, al contramaestre. Al contramaestre se lo llevaron, por lo que había trabajado. El contramaestre que lleva toda la faena del barco, de colocar, poner, arreglar. El contramaestre que tiene más trabajo. Y se murió. Y donde lo quitaron a él, que era en un radiador, que estaba apoyado a un radiador, allí me apoyé yo. Y no me quemaba. Tendría hipotermia. Hipotermia. ¿Murió algún oficial? No. Los 3 oficiales se salvaron. Los 3, el comandante, el segundo y el tercero, que era el hijo del ministro Marina. Y una vez que... Y hablaba con él hablaba con su padre, por radioteléfono, hablaba con su padre desde la estación de radio, hablaba diciéndole cómo nos estábamos comportando, cómo nos íbamos a comportar. Teníamos que intentar salvar la vida, que la teníamos en peligro. Claro. Una vez que estabais a salvo, los 44 que os pudisteis salvar, ¿cuál fue vuestro siguiente destino después de que ese barco...? No, nos repartieron a hoteles y a hospitales en Algeciras. Unos a hospitales, a otros a hoteles, y a pasar la noche, por lo menos la noche. Luego al otro día ya nos cogieron y nos llevaron para la Carraca, para San Fernando. En autocares ya para San Fernando. Y allí estuvimos en San Fernando hasta que prepararon el barco, porque nos dijeron que pidiéramos cada uno lo que quisiéramos. Claro, yo que había estado en cruceros son barcos grandes, sí, de 200 y pico de metros. El Canarias tenía 205 metros de largo, que para meterlo en dique había un dique a su medida, un dique para repararlo. Había un dique en Ferrol a su medida. Pues yo pedí un barco grande y nos metieron a todos en otro barco igual. A todos. Y todos para Ceuta. Usted también. Y yo también. Y es en ese momento cuando vuelve a encontrarse con su mujer, que la tenemos en pantalla en esta fotografía también, ¿no? Bueno, a mi mujer no, yo más tarde. Más tarde me nombraron cabo compra, a los 2 meses o así me nombraron cabo compra, y ya tenía yo que ir al mercado a hacer la compra de lo fresco, porque alubia, o sea, legumbre y aceite y azúcar teníamos, pero la verdura, las patatas y todo eso había que comprarla todos los días. ¿Está convencido de que no se actuó con diligencia? No. Y nos lo prohibieron, ya digo, cuando... Y no les dejaban hablar para nada con nadie ni con prensa. Cuando nos prohibieron hablar, por algo era, porque temían que algo no se había hecho bien, ni más ni menos. Si se hubiera hecho bien, a los 4 vientos, venga, decir lo que sea a los 4 vientos. Pero como sabía que no se había obrado bien, pues que nadie pudiera hablar con la prensa, ni con radio, ni con nadie. Bueno, que te arrestaban y te castigaban, pero ahora ya no, ahora ya a ver quién te va a castigar ahora. ¿Cree que la sociedad actual recuerda y valora esa historia y las lecciones derivadas? Hombre, los de esa edad, los que tienen esa edad más o menos, claro que la recuerdan, porque fue muy nombrado. El hundimiento del Guadalete fue muy nombrado. Además, muy sonado, muy radiado. Era radiado y todo. Se radiaba y toda la ciudad se enteró del hundimiento del Guadalete.
Y todavía se acuerda la gente de... Si nosotros eso vivíamos en la calle, teníamos nuestra lavandería, no teníamos lavandería. Había que buscar una lavandera que te lavara la ropa en la calle, todos. Y éramos 60 y tantos. Lo que pasa es que iban los licenciados que no tenían que haber ido tampoco. Y usted participa regularmente en los homenajes que hay a las víctimas. Sí. Tiene un deseo. Que quiere que se unan esos homenajes, que se una alguien más, ¿no? Una entidad más. Sí, quiero uno más. He andado indagando y no he podido todavía ponerme con nadie, una dama. Hay una dama que tiene un nombre, la dama lo tengo apuntado. Una dama que es la encargada de la Virgen del Carmen. Y yo quiero que la Virgen del Carmen, por lo menos en una procesión, vaya y haga un homenaje a los 38 que hay allí fallecidos. Que los que hay allí fallecidos son el 50%, con 5 más que hubieran muerto, es el 50%. Son 34. Si dices 39, ya es la mitad. ¿Y qué homenaje? ¿En qué consistiría ese homenaje? ¿El día de la procesión? Pues nada, que hagan un responso allí, y recen allí, como se reza en lo religioso, pues por los difuntos. Yo más de un homenaje he estado yo en Santa Catalina, que en Santa Catalina había 5 enterrados. Ahora hay 4. Ahora hay 4, porque uno de ellos era el capitán de máquina, y el capitán de máquina era pudiente, tenía dinero, y la familia se lo llevó para Vascongadas. Pero los otros son unos pobrecitos que había ahí, con un nombre nada más, que tienen su nombre, tienen su lápida y su nombre. Y ahí hay 4. 4 quedan ahí, 4 de lo que quede. Ya con 71 años que va a quedar. El recuerdo. ¿Cree que la sociedad lo recuerda, la sociedad en general, y lo valora? En aquel entonces sí, ahora mismo no. Ahora mismo no, porque es que la mayoría no tienen idea de lo que es un naufragio. Hay que no tiene idea de lo que es un naufragio. Y un naufragio de 70 y tantas personas es muy nombrado y muy sonado y muy visto. Y además, todo allí no había nadie, no había máquina como es natural. ¿Quién iba a ver allí con una cámara a sacar una fotografía? Pero allí estábamos todos reunidos. Y le decían al capitán de máquina, dice, por lo menos quítese usted las botas y va más ligero, y lo llevamos, lo metemos en el bote, en ese bote que hay ahí, que estaba amarrado al barco el bote, pero vino un golpe más y se lo llevó también. Ni bote ni nada. No había nada. ¿Cuánto le marcó ese naufragio en su día a día, en su vida, Eumenio? Se olvida enseguida, con la juventud se olvida enseguida. Pero si lo recuerda como si hubiera sido ayer. Sí, ahora sí, porque lo recuerdas todo lo hecho, todas las cosas. Las recuerda igual que si hubiera sido ayer mismo. Lo que yo hice de noche arreglando, amarrando, que no llamé, no toqué diana a nadie porque no llegaba el agua por la cintura y estábamos con unos cubos achicando y achicábamos 3 cubos y venían 100 cubos. Que no, la gente no sabe lo que es eso. No sabe lo que es un naufragio porque no lo ha pasado. Pero un naufragio pues son muchas horas de incertidumbre, muchas horas de pena, porque ve allí que estás allí en el barco, sentado en el casco del barco y nadie va por ti. De noche vino un barco de guerra, el Ciscar, un destructor vino de noche y cogió a los que encontró muertos ya. A los que encontró muertos fue a los que recogió y se lo llevó para San Fernando. Aparecieron muertos en Orán. En Orán aparecieron muertos. Y de allí el embajador o quien sea tuvieron que hacer una martingala y tuvieron que rescatarlos, a los muertos de allí, y llevarlos para San Fernando, para donde fuera, para un departamento español, en Orán. Y nosotros estábamos aquí en la costa de Marbella. ¿Y Orán dónde está? Orán está bastante más para allá de Melilla.
Está enfrente de las Chafarinas, las Islas Chafarinas. Las Islas Chafarinas también, que son tres islas. Ahí está Alborán, la isla de Alborán, que es una isla que está entre Almería y Melilla. Están las Chafarinas, que están más para allá de Melilla. Son 3 islas. Luego estaba la otra isla más que había ahí. Luego estaba Villa Sanjurjo. Estaba Puerto Capaz. Todos esos sitios no los visitábamos, fondeábamos. Fondeábamos allí, estábamos un día fondeados y ya está. Pues Eumenio Prieto, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues nada, un año más. Recuerdo. Ya no creo que tenga muchos años más que compartir. Yo ya tengo 92 también. 92 años. 92 años. 71 después de esa tragedia. 71 y 21 que tenía, 92. Pues que sean muchos más y que podamos compartir más 25 de marzo con usted. Aquí esta vez ya está, que yo recuerde, la segunda vez. Vine otra vez. Otra vez, que era otra instalación, es muy diferente. Ahora hay una instalación en condiciones. Pero en aquella había una instalación, un mostrador. Había un mostrador con 4 cámaras. 4 cámaras que me estaban sacando, yo estaba en un punto... Todo evoluciona. Todo evoluciona. Hombre, claro. Todo cambia. Y para mejor. Que así sea, claro. No para peor. Eumenio, muchísimas gracias. Ha sido un placerazo, de verdad. Ahí he estado saludando también a Guerrero, que lo conozco a su padre años. Porque yo antes de ser marinero fui también transportista. Sí, terminó como policía local. Y terminé como policía local y me he jubilado de policía local. A disfrutar de la jubilación y de la familia. Sí. Un placer. Muchas gracias. La familia tampoco, la mujer también la he dejado yo ahí acompañar porque la tengo todo el día acompañada. Pues muy bien, hay que acompañarla. Bueno, pues un abrazo, nada. Eumenio, muchísimas gracias. Encantado. Nos vamos rápidamente a la biblioteca. Raúl Llamas, ¿qué se está llevando a cabo ahí en esos momentos? Buenos días de nuevo, Susana. Pues el Día Mundial contra el Cáncer se celebra el 31 de marzo y por tal motivo la Asociación contra esta enfermedad está desarrollando y ha organizado distintas actividades como la que va a tener lugar ahora a continuación aquí en la biblioteca, la jornada informativa de cribado de cáncer de colon. Está dirigida a técnicos de prevención y sanitarios y para hablar de eso nos encontramos con Isabel Hernández, ella es técnica de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es el cribado de cáncer de colon? Pues el cribado de cáncer de colon es un programa de prevención poblacional. Es decir, tenemos un método, una prueba que se utiliza para una franja de edad y unas determinadas características que tiene que cumplir la persona, que en la cual puede participar haciéndose esa prueba, analizándose esa prueba, y nos daría o nos revelaría si hay alguna célula maligna, su detección temprana y, por lo tanto, su tratamiento antes de que la enfermedad pueda progresar a un estadio más complejo en el proceso oncológico. Esta prueba es la de sangre oculta en heces, evidentemente. Efectivamente, es la prueba de sangre oculta en heces y por el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, sobre todo lo que queremos desde la Asociación Española contra el Cáncer es seguir dándole impulso a este cribado de colon que está en todo el territorio nacional y aquí en Ceuta tenemos ahora mismo el programa desarrollándose entre edades de 50 a 70 años, con lo cual desde la asociación estamos muy satisfechos por el trabajo de la consejería, aumentando el margen de edad al que puede participar la población, puesto que así podemos detectar casos que a lo mejor no se detectarían de forma tan precoz. Es decir, las personas de mayores de 50 irían, supongo que en el centro de salud, cogerían unos tarritos y se haría la prueba en su casa, ¿no? En principio, por eso están hechas estas jornadas, para informar adecuadamente de cómo se gestiona el cribado aquí en Ceuta. No se tendría que hacer esto desde los centros de salud. En principio es un cribado poblacional. La población que no tenga determinados síntomas o antecedentes de primer y segundo grado de cáncer de colon u otras patologías asociadas al tema digestivo o intestinal, podríamos ir o a las farmacias de Ceuta o a Medical Center a pedir ese kit de prueba, ¿vale? Que es ese kit donde nosotros vamos a extraer una muestra de nuestras heces y pasados
2 o 3 días, lo llevamos a Medical Center para que ellos ya hagan el análisis de si hay sangre oculta en heces y posteriormente nos comuniquen el resultado. ¿Es efectivo el resultado? Es decir, ¿tiene algún margen de error? Hombre, como todas las pruebas, depende de cómo se lo haga la persona, puede dar falsos positivos, falsos negativos, pero haciendo bien lo que sería la muestra y además teniendo muy bien detallados los criterios excluyentes de aquellas personas que no podrían cumplir criterios, ¿vale?, para hacérselo, por ejemplo, que ya esté desarrollando algún problema o que ya haya tenido sangre en heces. Es decir, ahí sí que tendríamos que ir al centro de salud, hablar con nuestro médico de cabecera, comentarle la sintomatología y él ya valorar qué tipo de prueba nos haría. Pero en principio es una prueba indolora y con bastantes resultados acorde, ¿no?, a lo que sería el resultado positivo o negativo. Pues muchísimas gracias, Raúl, también a la Asociación Española contra el Cáncer. 11:20, nos vamos en directo a la sala de prensa del Palacio Autonómico. Allí el portavoz del Ejecutivo ya está dando cuenta de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno de hoy. Conectamos. En la calle Tente Coronel Gautier, un bar-restaurante en calle Jaúdenes, un almacén y centro logístico en el Muelle de Poniente y la correspondiente a la nueva sede del Banco de Alimentos. Igualmente también el Muelle de Poniente, En cuanto a las terrazas, se han aprobado 2 correspondientes a establecimientos en Jaúdenes y Camões. También se ha aprobado una nueva adenda al convenio de colaboración con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la ampliación del plazo de ejecución del programa El Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, que incluye la actuación de rehabilitación integral del Polideportivo Campoamor, de forma que los trabajos concluyan antes del 31 de marzo de 2026. Esta ampliación obedece a modificaciones técnicas que se han introducido en el proyecto en cuanto a planificación y nueva documentación técnica, así como la necesidad de ajustarlo a adaptaciones normativas y de cumplimiento de tipo administrativo. Se trata de una actuación que viene financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a modo de recordatorio, esta inversión asciende a los 849.600 euros y las actuaciones se van a acometer y se centran en la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta, alcanzando así también la independencia de todo el polideportivo, sustitución integral también de todos los elementos eléctricos y actuaciones también de alumbrado de envolvente y de accesibilidad. Por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, se ha aprobado la subvención que se articulará mediante el correspondiente convenio de colaboración entre la ciudad y el Consejo de Hermandades y Cofradías, donde se contribuye con un total de 280.000 euros para el desarrollo de las actividades de esta entidad, así como también la financiación de sus gastos propios de funcionamiento. Esta subvención está encuadrada en el compromiso del Gobierno de la ciudad de colaborar con las distintas entidades religiosas para proteger y difundir nuestro patrimonio histórico, cultural y religioso. Entre las acciones también se incluye la restauración de imágenes, bordados, tallas de los pasos, retablos y capillas, la publicación también de la revista Cofrade Cruz de Guía y otras similares, así como la financiación de los gastos derivados de salidas profesionales y cualquier otra actividad de índole sociocultural que organizan las cofradías y las hermandades feudíes. Y también se ha autorizado, en este caso, la contratación anticipada y gasto plurianual para el servicio de mantenimiento de ascensor de la Casa de la Juventud durante los ejercicios 25 y 27 por un importe de 18.000 euros, a razón de 6.000 euros por cada una de las anualidades. Por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, se ha aprobado la subvención de 63.000 euros con la asociación Agrevice, que se articulará mediante el correspondiente convenio de colaboración. También se ha dado luz verde al convenio con la Fundación Cruz Blanca por un importe de 580.000 euros para el desarrollo de su programa de economato social, cuyo objetivo es el de garantizar los medios de vida básicos a personas en situación de exclusión social en la barriada del Príncipe Alfonso, prestando un servicio de apoyo integral a sus necesidades. En la actualidad, gracias a esta iniciativa, se atiende un total de casi 200 familias, unas 750 personas, en lo que se refiere a ayuda de alimentación e higiene y a 60 unidades familiares para ayudas de urgencia. Al menos 220 personas recibirán intervención individualizada. Por parte de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, se ha aprobado la firma del convenio entre el ICD y el Club Deportivo UCICE para subvencionar los gastos del equipo que esta temporada milita en competición de categoría nacional, en la Liga Nacional Juvenil de Fútbol. La ciudad contribuye con una financiación de 120.000 euros. Por parte de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, la consejera ha informado al Consejo de Gobierno del encargo, en este caso la empresa Transatec, para la redacción de proyecto básico y de ejecución del Polo Digital Escuelas Prácticas. Este importe asciende a 140.711 euros y se financiará con cargo al programa FEDER, a través de Procesa.
El solar definido para la construcción se ubica en una parcela en la que se construyeron a principios del siglo XX 4 naves de planta rectangular pertenecientes al cuartel de escuelas prácticas que se situaron en la calle del mismo nombre, junto a antiguas viviendas militares. Este nuevo edificio y la urbanización de sus espacios públicos exteriores ocuparán gran parte de dicho espacio. Decir que este nuevo edificio que se pretende construir es de carácter eminentemente tecnológico, incluirá espacios creativos, culturales, salas para el coworking, salas de usos múltiples y conferencias, así también como todos los espacios dedicados al apoyo a las empresas de innovación en sus primeras etapas de desarrollo. Se estima que el plazo de redacción del proyecto será de unos 9 meses y la ciudad, a través de Procesa, incluido en el programa FEDER 21-27, destinará una inversión total de 2.950.000 euros, costes de redacción del proyecto incluido. También la misma consejería ha dado cuenta de otro encargo a Trasatec, este caso para el apoyo a la redacción del proyecto de ejecución de la ampliación de la Escuela de la Construcción por un importe de 143.358 euros, que también será financiado con cargo al programa FEDER 21-27 y que gestiona, como ya he dicho anteriormente, la Sociedad de Desarrollo Procesa y con una duración, la redacción de este proyecto, del encargo de 6 meses. Decir que la inversión total que se destinará de manera presupuestada asciende a 4 millones de euros, es decir, 3.891.000, e irá situado junto al edificio actual, en la parcela C3 de Loma Larga. Es un edificio de 2 plantas y semisótanos, en el que se ubicarán talleres, almacenes, 5 aulas nuevas, zona de archivos, despachos, comedor y otra zona de uso común, que complementarán las instalaciones propias ya de la Escuela de la Construcción. Pues bien, estos han sido los diferentes asuntos que se han aprobado en el Consejo de Gobierno de esta mañana y quedo a disposición de los medios para cualquier tipo de pregunta. Gracias. Yo quería preguntarle yo quería preguntarle por la denuncia que ha hecho Comisiones Obreras sobre la situación que se está viviendo en la empresa municipal Servilince con la obligación ahora de los trabajadores de tener que devolver una parte que han cobrado, según la empresa, de más, de nóminas desde septiembre hasta febrero. Comisiones Obreras se plantea y se pregunta que si no va a haber ningún tipo de responsabilidad por parte de la empresa, que es la que elabora las nóminas, y unas nóminas que han sido heredadas de TRACE. Bueno, esto es una cuestión, entiendo que eminentemente en este caso laboral, de propio funcionamiento de como cualquier otra empresa, y si los servicios de la sociedad han detectado que hay un error en la contabilización de las nóminas, creo que es por cómo se aplicaba el concepto de la antigüedad, pues bueno, la empresa obviamente en su deber de corregir, pues lo que hace es aplicar el mecanismo que sea el legal para corregir la situación. También lo mismo, si desde el sindicato se cree que, por ejemplo, esta actuación que se va a hacer por parte de la empresa no es correcta, que creo que no lo dicen en ningún momento, que no sea correcta, pero si no es correcta, pues que utilicen los mecanismos legales también que correspondan. Pero bueno, como empresa estamos en el deber de, si una situación venía de manera errónea, pues intentar corregirlo. Que la opción que se plantea, según la parte jurídica, es tener que retrotraer esa pequeña cantidad que suponía esa mala aplicación de la antigüedad desde septiembre hasta la fecha, pues lo tendremos que aplicar, es que no podemos hacer otra cosa. Sí, que bueno, yo quisiera preguntarle por el asunto que ha comentado usted del polo digital, si esa zona va a tener la posibilidad de expansión, teniendo en cuenta que evidentemente se plantea un polo digital con la intención de crecer en el futuro, si esa zona tiene posibilidad de crecimiento. Sí, bueno, desde hace ya un tiempo también se estuvo hablando, ¿no?, de actuaciones en la zona más conocida, ¿no?, como escuelas prácticas. Y bueno, y surge también la oportunidad sobre todo de financiación, ¿no? Es decir, el FEDER pues tiene una importante grandes partidas, ¿no?, que tienen que ir destinadas pues sobre todo a innovación y a nuevos proyectos tecnológicos, y de ahí, bueno, pues de Procesa y también del área de Hacienda pues se planteará esta actuación, una actuación que yo creo que, como bien comenta, va a permitir desarrollar una zona que hay que recordar que se encuentra ahora mismo en el núcleo donde se encuentra la universidad, ¿no? Con lo cual, cualquier tipo de actuación educativa que se pueda hacer de manera complementaria en ese entorno, yo creo que es bastante positivo, ya no solamente desde el punto de vista educativo, sino para el desarrollo también urbanístico de todo ese espacio, ¿no? Con lo cual, creo que es una actuación que es importante y además va a permitir también esa conexión con la facultad, ¿no?, de ciencias de la ciudad. Sí, y me gustaría preguntarle por el asunto de los menores, ¿qué piensa el Gobierno cuando el Partido Popular a nivel nacional habla de
sobre este asunto, que es un intercambio, un cambio de piezas, un cambio que de alguna manera se usa a los menores para, por parte del Gobierno central, bueno, pues para no los fines que deberían usarse. Se habla de efecto llamada incluso por parte del Partido Popular Nacional. ¿Cómo se ve desde el Gobierno de la ciudad, que ha pedido encarecidamente que el traslado de menores se produzca sí o sí? Bueno, yo creo que en esta cuestión, yo creo que el Gobierno ha sido bastante claro y me reitero, ¿no?, en las palabras dichas. Es decir, aquí ahora mismo en esta cuestión tanto el Consejo de Gobierno como el Grupo Popular de Ceuta está totalmente de acuerdo con el Real Decreto y apoya obviamente su aplicación lo antes posible, y no por nada, sino porque es que el Real Decreto soluciona la problemática de los menores de Ceuta. Con lo cual, a partir de ahí, esa es la postura que este Gobierno y el Grupo Popular de Ceuta pues defiende y defenderá. Hola, buenos días. La delegada ha sugerido esta mañana que el diputado por Ceuta, Javier Zelaya, rompa la disciplina de voto en el caso de que esto se va a votar, que se va a votar en breves semanas, y en este caso pues vote a favor de este Real Decreto, tal y como usted ha comentado, que tanto el Gobierno de Ceuta como el Partido Popular de aquí de la ciudad pues bueno está a favor. No sé si ustedes le van a pedir al diputado que vote a favor y rompa la disciplina de voto. Bueno, nosotros pedirle que vote a favor, obviamente, no vamos a hacerlo, ¿no?, directamente, ¿no? Al final es una cuestión también tanto personal como también interna, ¿no?, en este caso del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y también, bueno, al final es un voto, como digo, personal, pero también depende un poco también de lo que establezca el grupo, ¿no? Por lo cual ahora mismo no tenemos nosotros, no hemos estado tampoco en contacto directamente con el diputado para plantearle tampoco una cuestión relativa a cómo tiene que ser su postura en la votación, ¿no? Como digo, entiendo que es una votación que es por parte suya libre, personal, y que él tendrá que decidir en base también a lo que valore tanto por parte del partido como lo que pueda tener también, ¿no?, su voto respecto a esta cuestión y la importancia que pueda tener para la ciudad. Pero no hemos podido hablar con él directamente sobre esta cuestión ahora mismo, ¿no? Conocido ya el texto del Real Decreto, buenos días. ¿Cómo van los trabajos en el área de Presidencia y Gobernación? Entiendo que de la que dependen menores para acreditar esa contingencia migratoria extraordinaria. ¿Se ajusta el texto a las previsiones, estimaciones que calculaba el Gobierno de Ceuta? Sí, efectivamente. Es decir, como comentaba, y yo creo que ya con mayor detalle, ¿no?, una vez que se explique, por así decirse, la aplicación de este Real Decreto, pero a priori, ¿no?, y dado el texto que se dispone, creo que hasta el 31 de marzo es la fecha en la que las diferentes comunidades tienen que remitir cuál es el número de menores, ¿no?, que tienen en la situación actual, con una serie de indicadores, y a partir de ahí, pues la conferencia sectorial es la que tiene la competencia, por así decirse, según el Real Decreto, para aprobar por unanimidad los criterios. En el caso de que no haya unanimidad, pues ya se aplicarán los que el Gobierno recoge, ¿no?, en este Real Decreto. Y como decía, no voy a dar datos exactos, puesto que son estimaciones con las que se maneja en base al Real Decreto, pero que tienen que confirmarse también, entendemos, en esa conferencia sectorial. Pero, como digo, la aplicación del Real Decreto establece, bueno, a Ceuta un número de menores límite, por así decirse, en una cifra muy por debajo de las que hemos tenido normalmente, ¿no? Es decir, entendemos que está incluso por debajo de los 100 menores, ¿no? Es decir, eso significa que a partir de un número, con 15 días, esos menores deberían repartirse, por así decirse, entre otras comunidades que si tuvieran necesidad, ¿no? Como digo, un Real Decreto que creemos que la aplicación del mismo es que soluciona el problema de la problemática de los menores, como afecta a nuestra ciudad, ¿no? Tanto, sobre todo también desde el punto de vista financiero, ¿no?, que lo hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Pregunta más? Sí. Sobre uno de los temas del orden del día, el polo digital, sí. Ha dado un plazo, no sé si el plazo que tiene Traxatec para la redacción del proyecto, y hay un horizonte temporal en el que deba estar construido. Si ha dicho el dato, no me he enterado. Sí, la redacción del proyecto, el encargo de redacción del proyecto son unos 9 meses, es decir, eso para la redacción del proyecto, y después ya el trámite de licitación de obra. Y no tengo el dato exacto, pero entiendo que al ser el programa FEDER 21-27, entiendo que la fecha máxima será el 27. ¿Vale? De ahí que más o menos con los plazos 9 meses y después la ejecución de obras sí puede ser que sea para el 27, si no, de todo modo lo confirmamos al detalle, ¿no?, cuál es el plazo exacto de finalización del programa, que debe estar ya finalizada la obra y entregada. Cuando tiene un plazo ya a tope el programa, tiene que estar finalización, entregada y finalizada la actuación. ¿Algún
algo parecido ocurrirá entonces con lo de la Escuela de la Construcción, ¿no? Sí, igual, va con la misma financiación y aquí el plazo del encargo es menos meses porque será menos complejo el proyecto. Son 6 meses de redacción de proyecto máximo, lo que tiene en este caso Trasate. Y este segundo proyecto, el de la Escuela de la Construcción, implica aumentar el número de convocatorias que actualmente salen para la formación de personas desempleadas. Bueno, entiendo que sí, no sé un poco ya después cómo será el funcionamiento, pero a priori va a ser un espacio que se dedica, es como un segundo polo digital, ¿no? Tenemos el del ángulo por un lado, esto es un segundo polo que sí, que lo que haría es pues seguir creciendo, ¿no? En este ámbito donde tan buenos resultados se está dando estando en nuestra ciudad, ¿no? Y seguir pues bueno, trabajando en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, el apoyo sobre todo a nuevas empresas tecnológicas que están naciendo, ¿no? Y para que la ciudad pueda seguir apoyándolas a través también de financiación y apoyo también técnico que se desarrolla en estos polos digitales. Y sí, sería como un segundo punto en el cual pues seguir desarrollando toda esta labor. Lo del polo digital, ¿tenéis ya planos, algo diseñado o todavía está en el proyecto de...? Yo entiendo que ahora mismo lo que habrá es una especie de pequeño anteproyecto, que es lo que se ha utilizado para hacer el encargo a Trasatec, porque Trasatec el encargo que tiene es para la redacción ya del proyecto de ejecución, es decir, el documento más definido para después poder ya licitar la obra, ¿no? Con lo cual habrá un pequeño anteproyecto, puesto que también aquí por encima los datos que me han facilitado, ¿no? Que tendrán más detalle y procesa, pero por ejemplo en el polo digital habla, bueno, de salas de usos múltiples, de salas para conferencias, para coworking, es decir, tiene que haber ya un diseño previo, mínimo, a partir del cual ya pues Trasate empezará con las redacciones, con los levantamientos topográficos también del terreno para desarrollar ya el proyecto completo. ¿Eso? Hasta ahí, esa comparecencia del portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, bueno, pues para abordar los asuntos tratados en la reunión semanal entre el presidente y los consejeros y también responder a las preguntas de los compañeros periodistas, de los compañeros de los medios de comunicación. 11:36, continuamos hablando de una actividad muy interesante. Miren, mañana arranca desde aquí, desde Ceuta, la travesía Tras la Estela de Ulises. Se trata de un viaje de 2.700 millas, 5.000 kilómetros, que tocará todos los lugares por donde pasó Ulises, desde Ceuta hasta Ítaca. Y estamos con Sergio Llorca, que es el patrón de la embarcación que va a hacer esta travesía. Muy buenos días, hola, bienvenido. Buenos días, Susana. También con Nicolás Chequi, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte. Muy buenas. Buenos días. Y Nacho Tendero, presidente de la Federación de Vela. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a preguntarle al patrón en qué consiste esta travesía que arranca mañana desde aquí, desde Ceuta, travesía Tras la Estela de Ulises. Pues sí, fue una idea que se me ocurrió hace tiempo. Yo estuve 7 años aquí trabajando en Ceuta con Nicole, con Nacho. Y compitiendo por Ceuta. Y compitiendo, eso sigo haciéndolo. Y pues desde hace años le he presentado el proyecto aquí a Ceuta. Este año hemos conseguido con financiación externa poder realizarlo, y Ceuta, que he estado 7 años aquí trabajando, el mismo tiempo que estuvo Ulises aquí 7 años. enamorado de Calipso, pues lo vamos a hacer, y lo que quiero es, la financiación externa me deja poner lo que quiera de Ceuta, pues al final quiero llevar la bandera de Ceuta por todo el viaje. Se trata de un viaje de 2.700 millas, 5.000 kilómetros, que va a tocar todos los puntos por donde pasó Ulises. ¿Cuál va a ser el recorrido, el itinerario? Pues casi intentaremos tocar todos. De momento Ibiza sé que lo tocó, me parece Cartagena también estuvo, luego pasamos a Menorca, de Menorca a Sicilia, la parte de Siracusa estuvo por ahí, y luego ya directamente a Ítaca, que son la distancia más larga, unas 230 millas. Estamos viendo el barco, la embarcación en la que se va a hacer esta travesía con la bandera de Ceuta, sí. Con Ceuta por bandera, nunca mejor dicho. Efectivamente, tenemos una bandera de 8 metros por 1,5, que la pondremos en casi todos los puertos, grabaremos imágenes para las redes sociales mías, yo se las mando a Turismo, y haremos todo lo que podamos. Como Ceuta, es que un viaje, bueno, el tiempo que estuvo Ulises aquí y la tormenta que tuvo en Troya, que lo llevó hasta aquí, pues queremos revivirlo, si es posible. ¿En cuánto tiempo está previsto hacer estos 5.000 kilómetros? Va a depender un poco del clima, lógicamente. Ahora queríamos haber salido el día 13 del puerto de Santa María y hemos estado 11 días más tarde por el tiempo como estaba. Si hay muy mal tiempo, pues pararemos. Claro. No queremos que nos pase lo que le pasó a él, a Ulises.
y cuando haya buen tiempo pues avanzaremos todo lo que podamos. Más o menos tenemos previsto un mes de llegar hasta Ítaca y otro mes de vuelta. De vuelta. Sí. La vuelta tendrá llegada aquí en Ceuta también. La vuelta terminaremos aquí en Ceuta. ¿Tripulantes? Tripulantes salimos 4, 2 de Ceuta, José Moreno y Luis Mortes, el armador del barco, Diego Gálvez, que es el que tiene una universidad importante en Sevilla y él quien financia un poco todo, y yo. Consejero Chequi, ¿qué significa esta iniciativa para Ceuta y para la Consejería de Turismo y Deporte tras la estela de Ulises? Sí. Vincular Ceuta al deporte náutico y también al turismo mitológico con Ulises. Sí, la verdad que antes de todo agradecer a Sergio. Bueno, yo si tuviese que agradecer a Sergio por todo lo que hemos hecho juntos, no tendría tiempo suficiente ni ahora, ni mañana, ni pasado. Sergio nos ha dado visibilidad en el mundo de la vela desde siempre, desde el 2007 que empezamos. Con Nacho y con él en un proyecto muy bonito que era un barco de regata y con el cual llegamos a ganar 3 campeonatos de España, 4 campeonatos de Andalucía, ganamos el trofeo de la Reina y muchísimas regatas muy importantes en toda España. Tras esto, Sergio vino, como dijo, 7 años a Ceuta a llevar y a fundar la verdadera escuela de vela que Ceuta siempre había necesitado, porque Ceuta se caracterizaba para tener una escuela de vela de verano, pero después el resto del año no tenía nada. Entonces era muy difícil crear afición y crear una cultura náutica. Gracias a él, en estos meses, y a Nacho, conseguimos montar una escuela que estuviese abierta todo el año y a través del ICD fomentar esta actividad que en Ceuta, que estamos rodeados del mar, como digo desde siempre, los niños sabían mucho más esquiar que navegar y era increíble. Entonces, desde entonces, gracias al Instituto Sevillano de Deporte, conseguimos siempre ir a más y hoy en día la vela es una realidad en Ceuta, una realidad en el mundo de la regata porque es referencia, sea por organización, gracias a la Federación de Vela, sea porque ganamos casi siempre, porque ir a una regata con Sergio es como ir a jugar a fútbol sala con tu amigo, pero te llevan Mbappé juntos. Entonces, Ceuta está en el mapa de la vela nacional. Y ahora internacional. Con Esta travesía. Esto también es agradecerlo más porque Sergio me presentó este proyecto. Cuando yo entré en el área de turismo y todo eso, pero siempre lo hemos pospuesto. Tú sabes cómo es con los amigos, ¿no? Con lo que te lleva bien. Mira todo lo demás y al final deja atrás quizás la cosa más cerca tuya. Pero bueno, no ha sido posible financiarlo. El presupuesto de este año en turismo es lo que es y todo el dinero estaba ya comprometido en varias actividades y no era posible. Aún así, Sergio ha conseguido un patrocinio privado. Gracias a este patrocinio realizará el mismo viaje que nos había propuesto, que es una cosa espectacular. Además, en este año que en Ceuta, desde Fitur, hemos promovido y estamos promoviendo toda la parte mitológica que se refiere a Ceuta. Ahora en primavera habrá conferencia con Ginés Serrán, con otro exponente muy importante nacional. Y esto se encaja perfectamente en esta estrategia turística de Ceuta. Gracias a Sergio tendremos imágenes de lo que hizo Ulises y lo podremos tener en las redes sociales, a su viaje, sus informaciones. Gracias también a 2 personas que van con él, a 3 personas que van con él, 2 de Ceuta, que son José Moreno y Luis Morte, amigos. Y gracias a Diego, que es el dueño, el armador del barco y el que patrocina el evento. Para nosotros un orgullo, sin duda. Un orgullo. ¿Y para la Federación de Vela, Nacho? Bueno, pues para la Federación un poco lo mismo que han comentado ellos. Nosotros conocemos a Sergio ya de hace bastante tiempo y la verdad es que yo no hubiera encontrado, creo que la persona perfecta, como le comentaba antes fuera de cámara, que hay muchas similitudes entre Sergio y el viaje de Ulises. Porque, bueno, como él ha comentado, ha estado viviendo en Ceuta, ha competido o ha tenido 1000 batallas contra, bueno, en muchísimas regatas y las ha ganado.
tiene un hijo que también es un gran navegante, igual que Homero, igual que Ulises, igual que él. Acaba de ganar el campeonato de Andalucía de windsurf, que también hay que decirlo. Y bueno, me parece la persona perfecta para hacer este viaje por la reyes, cantidad. ¿No? Dos reyes, son dos reyes también, que lo están esperando también, que le quieren quitar el reinado. Hay otro rey por ahí también, que es Paco Ruiz, que también le quiere tocar el reinado, pero vamos, que yo creo que es la persona perfecta porque, ya te digo, por todas las similitudes y porque es un gran navegante, igual que Ulises, y que va a ser un viaje seguro y va a ser una cosa espectacular para Ceuta. Yo creo que le va a dar una promoción brutal. No hay mejor persona para hacerlo que él por lo vivido y por las coincidencias y el parecido que tiene con toda esta historia y con toda esta epopeya. Sergio, ¿te emocionas? Yo, bueno, me encanta de que mañana podamos salir y llevar a Ceuta a todos estos sitios. Con José, que el que más maneja los teléfonos y las cámaras, intentaremos grabar lo que podamos. ¿Cómo tienes previsto hacer ese vínculo y ese paralelismo entre la travesía que arranca mañana y toda la vida de Ulises? Bueno, iremos contando cada puerto que toquemos, que tocó él, pues iremos grabando cositas, contando la historia lo mejor que podamos averiguar de él allí y pasándolo a las redes sociales. Otra cosa no, el proyecto inicial era un proyecto muy gordo, con cámaras de televisión, incluso hablamos con Tactic Media, que es la que nos graba siempre la regata y tal, para hacerlo, pero eso era una locura. Era un proyecto de 200.000 euros, vamos, para hacerlo bien hecho, para hacer un documental. Claro. Al final pues, haremos lo que podamos con los medios que tenemos y sacar en las redes sociales todo lo que podamos, para darle bombo a Ceuta por todos sitios, como hemos hecho siempre. Y bueno, el mío personal, la tripulación y a Ceuta. Desde el punto de vista personal, ellos han hecho similitudes de Sergio Llorca con Ulises. ¿Cuál sería la suya? A mí me ha faltado... ¿Qué tiene que ver Sergio Llorca y Ulises? Me falta haber estado en Ceuta con Calipso, que no... Ahora cuando salgamos vamos a hacer una foto con la estatua que está ahí frente al parador. Creo que está frente al parador. ¿Calipso? Me parece que sí. No, está frente a Ulises, está frente a Clara. Ah, vale. Sí, delante de la tienda. Es verdad. Entonces, vaya, nos equivocamos. Ahí vamos a hacer una fotito para empezar el viaje con ella y que nos traiga suerte. Era la diosa del mar, la ninfa de los mares. Querían enseñar el logotipo de esta aventura, de esta travesía, que no sé si nos lo puede mostrar Nacho a la cámara en esa, ¿Qué cámara en es esa esa? chaqueta, y no sé si pueden decirnos dónde podemos seguir esta ruta, esta travesía. Imagino que en las redes sociales de turismo. Ahí desde mañana mismo ya empezaremos a comprobar la aventura. Ya estamos mandando yo todo lo que eso lo asocio a la red de turismo y si me da Nicolás otras direcciones o algo donde digáis y veremos todo. El fotógrafo es José. Pues José, que está aquí con nosotros, no se ve en pantalla, pero está aquí, le pedimos que vaya enviando documentación gráfica para poder ir también desde aquí, desde Conectados, mostrándoles esta ruta, esta travesía mitológica tras la estela de Ulises. Aprovechando que está aquí el consejero, me gustaría preguntarle, consejero, por cómo va el tema para la licitación del hotel. La última vez estábamos pendientes de si se admitían o no algunas alegaciones. ¿Cómo está el asunto y cuándo está previsto que se cierre? Sí, hoy era el último día para la presentación de alegaciones al tema, al nombramiento de la empresa que se ha propuesto por adjudicataria. Y ha llegado 2 alegaciones que ahora tiene Secretaría General para resolverla. Yo no sé cuándo estarán, pero la idea es que estén muy pronto para, si posible, celebrar una mesa de contratación el próximo viernes. El próximo viernes, este viernes de esta semana. Sí. Es decir, que si esas alegaciones no son admitidas, puede que se lleve a cabo, podría ser que se licitara el viernes. Y yo espero que tenga resuelta antes del viernes. A lo más tarde el martes, como muy tarde, porque el lunes es fiesta, a lo más tarde el martes. Si las alegaciones no proceden o lo que pasará, se podría adjudicar directamente el hotel. Si tenemos el vía libre de intervención para lo que se refiere a los papeles de solvencia económica presentados por la empresa Buliba, y si sobre todo no se admiten a trámite las alegaciones, pero yo esto lo desconozco hasta que Secretaría General nos informe. Estaríamos pendientes, por tanto, de si se admiten esas alegaciones a trámite,
En el caso de que no sea así, puede ser ya adjudicado el hotel el viernes o el martes. ¿Y cómo va la licitación para ese contrato, esa campaña histórica de promoción turística de ámbito nacional que tiene previsto poner en marcha turismo por un importe de 2 millones de euros? Sí. Ayer la comisión técnica, que está formada por Javi Lesmes, Diego Sastre y Gaby de Procesa, no me acuerdo, Fortes de Procesa, entregaron a la mesa de contratación el informe técnico, donde yo no lo he visto todavía, y estoy esperando que desde Procesa se cite la mesa de contratación en esta semana, imagino, espero, para adjudicar el pliego. Bueno, requerir toda la documentación económica, técnica, a la empresa adjudicataria y una vez pasado estos 10 días, adjudicarlo. Y la idea es que se empiece a hablar de Ceuta a nivel nacional en campañas de promoción turística a nivel nacional. ¿Desde cuándo, consejero? Yo creo a 1 de mayo. Porque la empresa adjudicataria después tendrá que desplazarse aquí, grabar, hay un trabajo detrás muy importante. Y las actuaciones son muy, muy importantes porque hablamos de estar en la gran pantalla en Callao, en Gran Vía, en Sevilla, en el aeropuerto de Málaga. Hay toda la empresa han ofertado muchos sitios importantes donde se realizará, además que en televisión y todos los medios. ¿Y en televisiones? ¿En qué televisiones? ¿En qué medios de comunicación? Hay varios, hay muchísimo espacio en muchísima televisión nacional. Y una última cuestión sobre las actuaciones de... Cuando hace así me da miedo. No. Las actuaciones que tienen previstas para el 30 aniversario del parque. Ah, vale. Sí, serán 3 días. Lo mismo te comenté la última vez. Pero si en la página web del grupo está anunciado. En la página web del grupo... De las personas que van a actuar. ¿Sí? Ah, no lo sabía. ¿Quiénes son? ¿Los morancos? Ah, sí, vale. Entonces sí. Bueno, los morancos sí, se puede decir. Hay 2 grupos más, el día antes y 2 días después, que todavía hay que esperar un momento porque se ha elegido el logo del 30º aniversario, que se publicará en estos días, y junto con esto en la nueva página web saldrá toda la información. Antes de esto, como te he dicho, te daré la noticia. ¿Los morancos será el día? No me acuerdo. No. El día de la gala institucional, porque habrá un día con un grupo abierto al público, con una entrada muy barata que se devolverá a una asociación. Y el día siguiente será la gala institucional en el parque, donde estarán también los morancos. Y 2 días después habrá otro grupo para celebrar la semana del aniversario. Y ahí estará invitado Ulises. Por supuesto. Ulises, contaremos contigo en esa... su sitio... en esa fiesta por el 30 aniversario del Parque Marítimo del Mediterráneo. Sergio Llorca, Ulises, muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos previos a la aventura que arrancas mañana, que vaya estupendamente bien, que dejes a Ceuta como lo haces siempre, bueno, pues por todo lo alto, y gracias por llevar a Ceuta por bandera, nunca mejor dicho. Muchas gracias, Susana, y a todos los espectadores. Muchísimas gracias también Nacho Tendero y muchas gracias consejero Nicola Chequi. Seguimos conectados y pendientes de esa travesía que arranca mañana tras la estela de Ulises. Podremos ir mostrándoles seguramente vídeos y paradas, fotografías que nos vayan enviando los miembros, los tripulantes de este equipo que arranca mañana este proyecto. Nos vamos, 11:52, casi 53 minutos de la mañana. Les damos las gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. Recuerden que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros a partir de las 10 y que pueden seguir conectados a esta hora con Beatriz Palomo y todo su equipo. A las 2 de la tarde llegan los servicios informativos y mientras tanto toda la información a golpe de clic en la página web rtvc.es. Nada más, muchas gracias y que pasen muy buena tarde. Adiós.